Shall we begin? Let's go! Revive la emoción de Star Trek. You're gonna want to see this. Toda la acción y aventuras inimaginables. I like this ship. It's exciting. A la compra y renta en plataformas digitales. You coming with me or not? Star Trek. No te las puedes perder. Live long and prosper. Star Trek. En la oscuridad y sin límites. Adquiérelas en digital. La nave espacial Enterprise siempre cruzó las últimas fronteras. Por eso tiene un canal que va a llegar a donde nunca nadie antes pudo llegar. Prepárense a despegar. Pluto TV Star Trek. Para emocionar a los Trekkies. Las necesidades de muchos anteceden a las necesidades de pocos. 24 horas con las películas más icónicas de Star Trek. No te lo puedes perder. Pluto TV Star Trek en Pluto TV. Yo soy Charlie del Río. Y yo soy Mario Sekeli. Amigos de Latinoamérica, bienvenidos al show Redescubriendo Star Trek Viaje a las Estrellas. Estamos en vivo a través de Facebook en Star Trek, en Paramount Home Entertainment, Paramount Pictures, Pluto TV, además también en Cinéxtasis, Cinemanet, Cinematempo y Mario Cinema. Este mes de julio, la serie de películas originales de Star Trek llega a Pluto TV Latinoamérica completamente gratis, además de que pueden descargar la nueva trilogía de Star Trek en Apple TV o en Google Play. Les saludo desde la Ciudad de México y tengo el honor de que me acompañe desde Hollywood, California, mi querido amigo Mario Sekeli. ¿Qué tal, querido Charlie? Pues un gustazo de estar aquí a bordo del Enterprise, todos listos para hacer este recorrido sideral a través de esta serie de películas que cambiaron la historia del cine, de la televisión, y por qué no, y hay que decirlo, y lo recordamos todos los días cuando vemos nuestro teléfono inteligente, la manera en que nos relacionamos entre nosotros gracias a la tecnología, que partió precisamente de estos visionarios, de este hombre visionario, Gene Roddenberry, que creara Viaje a las Estrellas como lo conocemos en Latinoamérica, que por cierto los saludamos a toda la red vía Paramount Pictures, a toda Latinoamérica, y que también nosotros desde niños lo disfrutamos, conociendo en algún momento cuando escuchábamos esa gran música que habría y que nos prometía que iríamos a donde ningún hombre habría ido antes, que la serie en Estados Unidos se llamaba Star Trek. ¿No, Charlie? A ti te marcó la vida. Cuéntame ese inicio, creo que cada uno nos encontramos con Star Trek de diferentes maneras. A mí lo viví de niño, como les dije ahorita, antes, pero mi apasionamiento comenzó en la universidad. Ahorita les cuento por qué, pero Charlie, que es de Hueso Colorado, un fanático de Star Trek, ¿cómo te encontraste con este universo? Literalmente, Mario, querido Mario, desde la infancia, a través de este consumo que yo tenía constante de películas y de series de televisión, y que gracias a las repeticiones constantes que había, me parece que en el Canal 5, o sea, las versiones, además de los episodios doblados que las pasaban una y otra vez, y que fueron 3 temporadas de Star Trek que originalmente a nosotros nos tocaron las repeticiones. No estamos todavía tan ancianos como para recordar sus orígenes tal cual, no. Pero en Estados Unidos se estrenó en 1966. El 8 de septiembre de 1966 se transmitió el primer episodio. Duraría 3 temporadas, del 66 al 68, 69, principios del 69 es cuando finalmente concluye. 79 episodios completos, que estos episodios doblados al español se transmitían en televisión abierta en México. Y a mí me impactaba poder tener en la televisión un programa que nos llevara a otros planetas, a confines del universo, donde había historias que trataban con viajes en el tiempo, líneas de tiempo paralelas, mutaciones genéticas, cosas que, por ejemplo, hoy en día, por decir algo que está en el momento, la serie Dark, la serie alemana Dark, retoma mucho de estos temas clásicos de la ciencia ficción, pero una cosa que no entendíamos en su totalidad en aquellos momentos de la infancia, era todo este mensaje que Gene Roddenberry trataba de llevar a nosotros y que a final de cuentas es parte de quienes somos hoy en día, querido Mario. Sí, totalmente, querido Carlos, y la verdad es que
Incluso hay una palabra que vamos a repetir una y otra vez, y ya le dijimos un par de veces, que es la palabra universo, y que ahora, como bien sabemos, y lo sabemos los que vamos, por ejemplo, a convenciones como la Comic Con en San Diego, los estudios de televisión y de cine se pelean por esto, porque alguien haya construido un universo, llámese Harry Potter, obviamente Star Wars, Battlestar Galactica, los Juegos del Hambre, para poder explorar a través de diferentes manifestaciones, llámese cine, televisión, libros, videojuegos, parques de diversiones, lo que alguien antes creó en su cabeza y lo puso en la mesa, y con muchos aliados, hay que decirlo, entre ellos también pasa por los actores, los escritores, los productores, los estudios, crearon un universo que la gente quiere revisitar, ¿no? Y Star Trek fue ahora sí que punta de lanza o nave insignia, siguiendo con el concepto de lo que es Viaje a las Estrellas, porque empezó con, como bien lo dices, con 3 temporadas de televisión, y que además, hay que decirlo, a la mitad estaba teniendo algunos problemas de gasolina, porque como pasa con muchas cosas de innovación hasta nuestros días, hay un grupo de gente que no acaba de entender de qué es esto. Incluso recordar, Gene Roddenberry, cuando pichó, como se dice aquí en Hollywood, vendió la idea al estudio de hacer la serie de televisión, le dijo que era una diligencia hacia las estrellas, ¿no? Usando un concepto de western, que en esa época los westerns, pues todo el mundo los entendía, tanto en cine y televisión, ¿no, Charlie? Pero ¿quiénes iban a bordo de esta diligencia? Bueno, pues platícanos de este equipo de personajes, que es lo que ha hecho también parte de entrañable de esta serie. Me parece que es fundamental eso que estás diciendo. Nada más quisiera yo regresar un poquitito a la historia de Gene Roddenberry brevemente, porque él fue policía, fue piloto en la Segunda Guerra Mundial, su papá había sido policía también, incursiona para escribir guiones para la televisión, logra tener su propia serie, una serie que se llamaba The Lieutenant, y a lo largo de los diferentes guiones que él trabajaba, él vivía en tiempos de gran activismo, donde desafortunadamente los temas que quería tratar y que estaban en el momento vigentes, tristemente siguen vigentes ahorita más de 50 años después. La discriminación, el racismo, la xenofobia, el autoritarismo, él pugnaba por una integración. Y muchos de estos temas, cuando él los trataba en alguno de sus guiones televisivos, se los retachaban, decían, no podemos hablar de esto, no podemos hablar del racismo en Estados Unidos, no podemos hablar de tal cosa. Él no dejó nunca esos temas y aprovechó una de las mejores cualidades que tiene la ciencia ficción, que es servir como vehículo de analogía para hablar de diferentes temas. Y entonces él se imagina un futuro donde en esta tripulación del Enterprise, el puente de mando, tenías a personajes estadounidenses, pero había una diversidad racial y multicultural. Estaba el doctor y el capitán de Forrest Kelly y William Shatner, que interpretaban al doctor Leonard McCoy y al capitán James Tiberius Kirk, eran de Estados Unidos. El jefe de ingenieros era un escocés, Scotty, James Doohan. La mujer que estaba a cargo de las comunicaciones, la responsable en el puente de las comunicaciones, era Uhura, Nyota Uhura, interpretada por Nichelle Nichols, una mujer de origen africano en la serie, pero también había en el puente un piloto que era japonés, Zulu, interpretado por George Takei, un navegante que era ruso, Pavel Chekhov. Nada más ubiquémonos en 1966, en plena Guerra Fría, contra, particularmente Estados Unidos, contra la Unión Soviética, y que tuvieras un ruso en el puente, o muy reciente, todavía habían pasado apenas 20 años desde que había terminado la Segunda Guerra Mundial, tenías a un japonés que había sido el gran enemigo también, junto con los alemanes de Estados Unidos en el puente. George Takei en la vida real estuvo, como él creció y vivió en Estados Unidos, estuvo en estos campos de concentración en Estados Unidos, donde retiraron a todos los japoneses. Él venía con todos estos antecedentes. Entonces mete Gene Roddenberry a esta tripulación, insisto, multirracial y multicultural, en un mismo lugar, trabajando todos en armonía. Claro, y el asunto aquí era, curiosamente, y es uno de los sellos de Gene Roddenberry, que lo pone con los grandes como Ray Bradbury como escritor, o Rod Serling también como escritor y creador de series como Dimensión Desconocida, o al mismo Walt Disney, estos contadores de historias que deciden apostar, pese a que les tocó en carne propia vivir la Segunda Guerra Mundial, sobre todo,
apuestan por un optimismo, pero no un optimismo, digámosle, pues un poquito, pues no sé, fresa o gratuito o de tarjeta de superación de Navidad, sino un optimismo cimentado en la idea. Ahora sí que el concepto del idealismo de Roddenberry es de que sí, en algún momento vamos a poder convivir como seres humanos, como bien decías tú, Charlie, más allá de las razas, de nuestra manera de ser, incluso de nuestra inclinación sexual, de lugar de procedencia, y vamos a poder convivir. Pero hay una convivencia muy interesante porque en el puente de mando que reúne, y además incluso si te pones a ver el puente del Enterprise, esta nave insignia, es un círculo, ¿no? Reúnen un círculo cual mesa de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, que también es un mundo idealista, y hace la utopía de Arturo, permite usar la figura realidad, porque en realidad la meta de todos estos hombres y mujeres que están en este puente de mando, y a veces hasta niños ha habido ahí, la misión, Charlie, es explorar las estrellas, ¿no? Y te lo dice que la misión es conocer, es aprender, es educarse. Y permítame también poner algo que vamos a citar ahorita que ya empecemos a abordar las películas, el tema de la ciencia, ¿no? Creo que se nos dice dos cosas muy importantes desde el inicio, desde el primer episodio de Star Trek. De alguna manera, ya el hombre tiene una relación con la ciencia que le permite haber curado, digamos, de las enfermedades más peligrosas que pueden azotar la Tierra, cosa que ahorita en carne propia estamos viviendo la necesidad de ello, pero también la urgencia de acercarnos a la ciencia para lo mismo, y sin meternos en problemas de espiritualidad o no. Más bien, espiritualidad está en que cada uno, como individuo, traiga lo mejor de sí al puente de mando, traiga sus creencias, traiga su educación, y a través de ello que se cree una armonía, ¿no? Que pasa por la ciencia, pero que también pasa por la cultura, y que también pasa, y que también nos enteramos desde el momento que inicia la serie, que ya no hay guerras en el mundo. Ni hambre tampoco. No hay guerras, no hay hambre. Y entonces la gente se dedica a explorar el universo y a educarse, y después en ese universo que se vuelve ahora sí que la última frontera, es donde van a encontrar otras culturas como nosotros en la Tierra siglos atrás. Bueno, y ahorita estamos siendo parte de ello. Hay esa desigualdad, hay culturas más adelantadas, otras más atrasadas. Hay unas que apuestan más por la religión para explicar su mundo, otras más la ciencia. Y Charlie, eso es parte de lo que se van encontrando el Enterprise, el Capitán Kirk, ¿no? Así es, y parte de esa búsqueda y parte de ese encuentro, y que también no significa que no haya conflictos entre estos personajes. Exacto. Pero me faltó mencionar algo muy importante y lo quería dejar al final. Sí. Además de que había alguien de Rusia, de Japón, de África, de Escocia, de Estados Unidos, había un individuo mitad humano y mitad extraterrestre. El señor Spock, el primer oficial, el encargado de ciencia de la nave, interpretado genialmente por Leonard Nimoy, que de raza, insisto yo, mitad humano, mitad vulcano, era su raza extraterrestre, sí. Que era el punto, él pertenecía a una raza que había decidido suprimir las emociones a favor de la lógica. Sí. Y con esa forma de ser, contrastaba con todas las rasgos de nuestra propia humanidad, un elemento interesantísimo que integra a Gene Roddenberry, y además se aferró a que estuviera, a pesar de que tuvo pues muchas encontronazos con la producción de la serie para poder tener este personaje extraterrestre, tener este punto de vista que sirviera para poder resaltar lo mejor. Y no es nada más eso, sino que se volvió una de las razas en este universo inventado, sí. En este futuro utópico, de las razas emblemáticas, y la fisonomía de Leonard Nimoy, del actor, sirvió como base no nada más para ser la raza de los vulcanos, sino también de los romulanos, y todos los actores que tuvieron que involucrarse con papeles similares tenían que tener una fisonomía similar, empezando por Mark Lenard, que fue el que interpretó a su papá en la serie y también en algunas de las películas, e incluso llegó a aparecer hasta The Next Generation, o Zachary Quinto, que es el que lo reemplazaría en la nueva serie, en la nueva trilogía de J.J. Abrams. Así que ese elemento me parece que es genial. Y yo quisiera retomar también lo que estaba diciendo Mario. Desde niño he querido decir al público, casi recitarlo como en función de primaria,
con lo que arranca la serie, con la que arrancaba cada episodio. El espacio, la frontera final. Estos son los viajes del Enterprise. Su misión durante los próximos 5 años, explorar nuevos y extraños mundos, buscar nuevas formas de vida y civilizaciones, llegar a donde ningún ser humano ha llegado antes. Y arrancaba la serie con el Enterprise, este mismo que está aquí, volando de un lado a otro de la pantalla, presentándonos los personajes y ilusionándonos, Mario, con la aventura semanal que tendríamos a través de ellos. Y bueno, pues una ilusión que nos hace que a años de que lo hayamos visto y nosotros ya nos tocó las repeticiones en los años 70 y que también, como bien dices, nos tocó verlo en México y en Estados Unidos también fue precisamente lo que le llaman esta sindicalización, en donde los programas se pasan incluso todas las noches o a la misma hora, que ahí fue donde el gran fandom de Star Trek surgió, y en el 72 fue la primera convención en Estados Unidos que tuvo que ver sobre Viaje a las Estrellas. Y con este ánimo, Charlie, hacemos una pequeña pausa en el sentido de decir que nos escriban y nos cuenten sus anécdotas, nos cuenten sus preguntas. Sabemos que hay muchos trekkers o trekkies, algunos dirán, y que quieren compartirlo, porque finalmente creo que lo que también Star Trek vino a decirnos es que no estábamos solos en cuanto a nuestra pasión por la ciencia ficción, y también hay que recordar que esto pasa por la carrera espacial, ¿no? Uh-huh. Que hace que finalmente también nosotros, y sobre todo los niños y los jovencitos de finales de los 60, cuando veían la serie, pues hubo un momento en donde les tocó decir, todavía no llegamos a la luna, y aquí ya estamos explorando otras galaxias en el siglo XXIII, y luego les tocó decir, ya estamos en la luna. O sea, qué emoción haber sido un niño, un joven, un adulto, incluso en los 60, ¿no? En esa misma década, en una misma década efectivamente había pasado todo. Y qué bueno que mencionas esto, porque me parece que es muy curioso lo que decías previamente. La serie duró 3 temporadas porque fue cancelada. Fue cancelada porque no tenía los suficientes ratings, porque costaba demasiado, porque a pesar de todo el fandom que hubo del público que lo seguía y que logró que no se cancelara en la segunda temporada, sino que se lograra tener una tercera. Sí. El estudio, el canal, no creían que eso fuera a fructificar, lo termina cancelando, y por eso esa primera convención que mencionas a principios de los 70 era cuando la serie ya había terminado. El empuje que llega a tener es como que va, como el efecto de bola de nieve que va creciendo, que mientras más gente lo va conociendo, más se platica de boca en boca, y esta sindicalización, que es así como se llama en inglés, o syndication, donde el programa puede ser repetido en los diferentes canales locales a lo largo de todo Estados Unidos, y también posteriormente venderse y doblarse a infinidad de países, incluyendo nuestro México, que fue en los 70s, cuando nos tocó a muchos, y todavía hasta los 80s, conocer esta serie e irla disfrutando. Pero este empuje que llevó, más otros hechos en la siguiente década, que fue de los 70s, particularmente con un hecho muy particular, que fue el impacto brutal que tuvo Star Wars en la pantalla grande, originó la posibilidad, Mario, de que Star Trek también llegara al cine. Sí, totalmente, y hablando de lo que les mencionaba hace rato de apropiarse de universos que pudieran ser explorados o revisitados, Gene Roddenberry y su equipo, incluso su familia, que era parte de también ya de la familia Star Trek, dijeron, bueno, pues es momento de regresar Star Trek a la televisión, ¿no? Y empezaron a empujar otra vez con los networks de poder regresar. Paramount era la casa de Star Trek, y de repente con Star Wars dicen, bueno, ¿y por qué no? Mejor nos vamos al grande, ¿no? Y entonces eso, la verdad es que, y siempre le pongo entre paréntesis porque tú y yo también somos gran aficionados a la saga de George Lucas y de Luke Skywalker, pero creo que ahí es donde este tipo de anécdotas es donde le calla un poco las bocas a aquellos que quieren poner rivalidades de universos, porque en realidad uno ayudó al otro, ¿no? Y la primera cosa que quiero decir, y creo que viene que ver con ese Enterprise que tienes ahí frente a ti, brillando cual está volando en el espacio, es que la compañía de George Lucas, que había creado para hacer los efectos que rompieron el molde y volvieron a decir, desde aquí hay un año cero otra vez en los efectos especiales o visuales,
con las naves y las persecuciones a alta velocidad de las naves de Star Wars. Esa compañía de Industrial Light and Magic es la que hace los efectos de la primera película de Star Trek, que es Star Trek The Motion Picture, ¿no? Que se estrena justo, pues prácticamente 10 años después de que la serie se había cancelado, ¿no? Sí, absolutamente. En el año de 1979 es cuando llega esta película, que además, como bien comentabas, Mario, es una película que originalmente iba a ser el regreso de Star Trek a la televisión. Prefieren llevarlo a la pantalla grande, y a la hora de llevarlo a la pantalla grande, pues tienen que tomar un montón de decisiones, como inclusive quién será el encargado de poder dirigir esta película. Y bueno, pues recurren a un individuo, a un director de cine consagrado con un montón de películas que podrían ir desde La novicia rebelde, The Sound of Music, hasta La amenaza de Andrómeda o Amor sin barreras, que era Robert Wise, para encargarse de llevar esta nueva película. Y regresando bastante, Mario, diría yo, a los orígenes de la serie, a esta forma de ver, de buscar un público inteligente, de buscar un público interesado por grandes temas de ciencia ficción, del origen nato de la serie, que era la exploración y el conocer nuevas razas, nuevas civilizaciones, y se enfrenta a la humanidad o toda la Unión Federal de Planetas, ¿no? Que es como las Naciones Unidas, pero de planetas, ante una amenaza, una especie de nube gigantesca, artificial, que va viajando a lo largo del universo, y lo que encuentra lo va destruyendo y se va dirigiendo hacia la Tierra. ¿Quién podrá defender a la humanidad? Pues es justamente el Enterprise, y la reunión nuevamente de su tripulación, que eso es parte importante porque se supone que ya cada uno había pasado diferentes cosas. El señor Spock ya había ido a su planeta, Kirk ya era almirante, y ver cómo se va conformando nuevamente el equipo, e inclusive, curiosamente, para aprovechar estos grandes efectos de Industrial Light and Magic, poner a uno que otro pretexto por ahí en la serie. Me parece muy simpático que uno de los temas que siempre manejó cada episodio era la teletransportación. Y esa teletransportación en la televisión se aprovechó como un recurso porque salía demasiado caro decir, bueno, vamos, ya llegamos a un planeta, nos subimos a una nave más pequeña, tenemos que trasladarnos en esa nave más pequeña, aterrizar, necesitamos un modelo más grande, o sea, esto nos va a complicar. ¿Qué tal si los teletransportamos y nos ahorramos una lana? Bueno, para la película, y ahorita te dejo hablar, Mario, perdóname, porque eso me prestó. No. Esta parte me encanta. Para la película, como se estaba reparando el Enterprise, dicen que no funcionaban la teletransportación. Entonces, el capitán Kirk, o el almirante Kirk, junto con el jefe de ingenieros Scotty, tienen que ir en una pequeña navecita, trasladarse desde una base espacial hasta el Enterprise, pero le dan la vuelta. Son como más de 10 minutos de que nos están enamorando al público. Es un fanservice gigantesco, porque además nunca habíamos visto el Enterprise con ese detalle, con esa calidad de efectos especiales que había en 1979, vuelvo a subrayar, y que se presentaba en una gran pantalla por primera vez. Sí, de hecho, la verdad es de que no es que te estés engolosinando, de hecho te pasé la pelota, como se dice en el fútbol, para que tú la patees, porque precisamente, y ahorita lo estamos viendo ahí en la pantalla, ese era el sueño que teníamos desde niños, de precisamente recorrer todo lo que era el fuselaje del Enterprise, y que seguramente cada quien, los que teníamos una réplica de la nave, lo llegamos a hacer jugando, pero por fin una película nos los daba. Y a mí la toma que todavía me da escalofríos es esa contraluz, ¿no? De que viene básicamente de abajo arriba, creo que atrás está la Tierra, de hecho creo que esa es la toma, y se ve un flare que después lo iba a utilizar la nueva serie al cansancio, y es esta sensación de que ahí estamos. Y también Star Trek empezó a crear su propia tradición de cómo se contaba la historia, y para entrar un poquito en el humor, por ejemplo, recuerdo yo que cuando se estrenó una de las películas de Star Trek, yo estaba en Monterrey ya como periodista, y que por cierto fue mi primera entrevista internacional, fue con un guionista precisamente de la película de Generations, que ahorita vamos a hablar de ella. Mira, aquí está esta toma, vean eso. Sí, no, magnífica. Entonces, me acuerdo bien que una colega periodista me dijo, oye, ¿por qué no le ponen cinturones a todos los el puente de mando? Porque cada vez que hay una explosión se mueven y todos salen disparados por todos los lados. Pero
es algo que nosotros, o cualquier aficionado de Star Trek, o cualquier nuevo aficionado de Star Trek, porque hay que decir que parte de la intención de esta plática también es decir, estamos reclutando a nueva gente de todos los colores y sabores, como pasó con nosotros en su momento, que alguien nos sentó y nos dijo, esto es algo divertido, esto es algo padre, es algo apasionante, esto habla sobre ti, y son de esas cosas que no se pueden quitar ahí sí, porque no podemos ponerle cinturón a la gente ahí en el puente de mando, porque parte del chiste es pues eso, que de repente salgan volando. Finalmente es una aventura también, que es jugar un poco a ser niños también, que eso es parte de las aventuras de ciencia ficción. Y también casos que los red shirts, ¿no? Cuéntanos qué son los red shirts, porque eso era algo muy padre de que se siguió en las siguientes series y películas, y que de alguna manera creo que cuando jugábamos de niños con nuestros juguetes, siempre poníamos al juguete que menos nos gustaba a que le pasara esto que les pasaba a los red shirts. Dinos, Charlie. A los red shirts siempre tenían el infortunio de morir en las misiones fuera de la nave o dentro de la nave. Si tú veías a la tripulación original, a los actores que conocías semana con semana, y de repente veías a un miembro de la tripulación desconocido de camisa roja, decías, ups, no creo que vaya a llegar a los créditos finales con bien este pobre hombre o esta pobre mujer, pero sí era parte del entretenimiento de esa serie. Y aprovechando el tema de la nave, se llama Enterprise y su nombre completo es USS Enterprise. USS significa United Space Ship y su placa es NCC 1701, números y placas que son icónicos para todos los que nos gusta esto. Sí. Y hablando de eso, quisiera yo mencionar y mandar saludos porque nos está escribiendo Luis Berto desde Argentina, saluda desde el USS Córdoba, NCC 1576. Orlando J. Rojas dice, por Dios, Jim, soy médico, no ingeniero, aludiendo a una de las clases, de las frases típicas que tenía de Forrest Kelly como el doctor McCoy. Nos saluda desde Panamá como admirador de Viaje a las Estrellas. También Olga María Arceo Enríquez, del grupo USS Prometeo, Club de Fans aquí en la Ciudad de México, donde me toca estar aquí. Y Benigno Magnujano Sabac dice que merecido este especial. Muchas gracias, Benigno, merecido, buscado. Por eso le pusimos Redescubriendo Star Trek, porque además creo, Mario, y eso me pasó en este último fin de semana, que pues aprovecha uno para volver a ver alguna de las películas, alguno de los episodios, vuelve uno a descubrir cosas que no había visto antes. Esto es como la cebolla de Shrek, que tiene capa tras capa, tras capa, tras capa. Nos vamos por la aventura, es lo que nos puede llamar la ciencia ficción, sí, pero sobre todo, ahí está el mensaje constantemente, Mario. Totalmente, y ahorita vamos a empezar a hablar por qué nos gusta Star Trek, ¿no? Porque finalmente, como yo les digo a veces a mis alumnos cuando doy clase de cine, hablar de algo que es nuevo es como presumir a la novia o a la rubia con la que bailaste ayer y dices, mira, es que era sensacional, era así, así, así. Entonces vamos a hablar, además de puntualizar por qué nos gusta Star Trek, porque Pluto TV y a través de esta producción de Paramount Pictures tiene este festín de la serie de las películas de Viaje a las Estrellas, Star Trek, y antes de mencionar eso, quiero aprovechar, yo también aquí tengo mi dispositivo y presumo o comparto que es un celular. ¿Por qué? Porque esto precisamente es derivado de esa visión de Star Trek de los intercomunicadores. Saludos a Ignacio Cervantes Díaz, a Jorge Álvarez, que yo sé que él es un iniciado nuevo, que lo conozco bien y he empezado a ver también sobre todo los episodios primeros de televisión. Edson Jauregui, gran editor de cine en México. Yuria Godet Garzón, Gerardo Garza Ramírez, José Luis Rivas, Francisés Quiorana, gran fan también. Luz Rosales, y bueno, está también hasta mi mamá, que a ella le tocaba a Vilma Sekeli escucharme cómo jugaba yo con estas naves, armando mis aventuras. Y eso, ya hablaste de ese tema, las aventuras. Y las aventuras que eran, y lo decimos en 3 palabras, porque sabemos que hay muchos que ya saben de qué va esto, pero también hay algunos iniciados, por llamarlo así, que estamos reclutando. Pues las aventuras eran explorar, como también ya lo dijimos, y de alguna manera las películas continúan con esta vocación de encontrarse con nuevas culturas y con culturas ya del universo conocido, que durante la serie de televisión, y luego también hay que decirlo, hubo una serie animada, y también hubo cómics, y también hubo libros, se seguían ahí presentando. Hay una cosa que tiene Star Trek que también creo yo que es de las cosas que a mí me agarraron desde que me empezaron a explicar bien de qué iba,
que es lo que le llaman a Prime Directive, ¿no, Charlie? Que es esta regla que tienen en la Federación de Planetas de no intervenir, sobre todo cuando la población o la cultura que están conociendo no ha llegado a la velocidad warp, es decir, todavía no tienen la tecnología para agarrar sus naves e irse a viajar a las estrellas. Y esto para un maestro de historia es súper rico. De hecho, a mí el que me ilusionó con el uso de Star Trek, y le estoy mandando un abrazo muy, muy fuerte a Juan Carlos Cobian, que era director de la carrera de Humanidades del TEC Campus Monterrey cuando yo estaba estudiando comunicación, y me enseñó de otra manera cosas que yo veía o estaba leyendo desde que estábamos en primaria, pero que a veces no son tan divertidas. Y esto es el asunto, por ejemplo, del colonialismo o del intervencionismo, ¿no? El asunto de que cuando llega alguien más poderoso, aprovecha que tiene más armas o más tecnología y impone su cultura, impone sus decisiones. Y Roddenberry, parte de su genialidad es que dice, no, tienes que dejarlo ser y hay de ti si rompes ese Prime Directive. Y si lo haces, va a haber consecuencias, ¿no, Charlie? Donde una directriz principal propia de esta unión de planetas, donde dice, sí, efectivamente, como dice Mario, si ese planeta no ha conseguido lograr el viaje interestelar a cierta velocidad, no debemos de interrumpir su desarrollo. No hay por qué, inclusive algunas veces, aunque pudieran estar en peligro, lo cual lleva a este dilema que pasan los personajes en más de una ocasión. Yo veo que este planeta, si lo ayudamos con nuestra tecnología que poseemos actualmente, quizá les podríamos ayudar, pero nuestra influencia podría llevarles también hacia un destino que no era el que ellos estaban. Entonces, es una directriz interesantísima que se maneja a lo largo de la serie y que me parece que está muy bien. Yo también saludo a mi mamá, querido Mario, que también me está viendo, que también ha tolerado y apoyado este fanatismo a lo largo de los años, así como también a mi compadre Edgar Luna, que nos hicimos amigos y después nos reencontramos más cuando descubrimos que ambos compartíamos esa pasión por Viaje a las Estrellas y que ahora estamos tratando de cruzar con nuestros hijos, que somos padrinos el hijo del otro. Entonces, por bueno, ahí... hablando de que el universo se busca precisamente no traer este conflicto a la mesa de los otros y más bien aprender de ellos y dejarlos ser y respetar que cada quien tiene su camino para llegar a lo mismo, ¿no? También hay que decirlo que parte de la realidad que tiene el universo de Roddenberry es que también es un universo peligroso. Y pasa por caminos de razas que al principio son enemigas, que después se hacen aliados, como pasa con los Klingons, ¿no? Que eran de la representación de, pues hay que decirlo, la analogía, como bien decías tú, de los soviéticos y esta Guerra Fría, y después tener en el puente de mando, ya en la serie de Generations, en las películas de Generations, ya era haber avanzado eso, pero vienen nuevos villanos, y uno de ellos te quería yo preguntar, creo que es muy simbólico de nuestros tiempos, ¿no? Que son los Borg, ¿no? Sí, bueno, los Borg, una raza cyborg, donde combina la materia biológica con la tecnología, pero que además se mueve como un enjambre. Es una inteligencia común que asimila a las razas que va descubriendo. Totalmente, y tiene que ver, yo creo que la audiencia, sobre todo la más joven, se puede identificar porque finalmente y parece que nos está hablando también sobre estos implantes futurísticos, ¿no? De cómo están ellos con cables que les salen y casi como si tuvieran los audífonos puestos y se pueden conectar. Precisamente es ese asunto, que se conectan a los demás, pero el gran peligro, ahí están los Borg, y ese es uno de los episodios más fuertes que le pasa a Picard y que luego también se va a abordar a través de las películas cuando ya abordamos a la nueva generación, que hay que decir ya, porque si no nos quedamos aquí eternamente también en una sola generación. Una generación es la del Capitán Kirk, que hace William Shatner como actor, y luego la Next Generation, que también igual comienza en televisión, ¿no? En los años 90, y que finalmente, 80 y 90, perdón, y que luego tenemos ya las películas, y es precisamente cuál es el lado oscuro, digámoslo así, entre varias cosas que tienen estos Borg, es que están en contra de la individualidad, ¿no? Entonces ellos, pero hay una parte muy humana que también
Picard nos hace ver de alguna manera, cuando es asimilado a esta cultura, que también lo hacen por una manera de supervivencia. Entonces, no es aquí un universo de buenos y malos, sino es un universo en donde tenemos que aprender a ponernos en los zapatos de los demás para poder entender por qué ellos toman esas decisiones, y pasa una y otra vez, y por eso también Star Trek tiene que ver con liderazgos. A ver, ahí te voy a poner un torito, querido Charlie, y que mejor te toquen los tomatazos a ti que a mí. No, te iba a decir que quién es mejor, pero ya como fan sé que no hay un mejor, pero ¿cuál sería la diferencia o qué te llama la atención de poner a un Kirk frente a un Jean-Luc Picard de la Next Generation? ¿Qué ves ahí de diferentes maneras de ser líder? Uy, no, muchísimas. En el caso del Capitán Kirk es el hombre impulsivo, el que arranca y que se va por la aventura, y en cambio, y finalmente, porque nos toca conocerlo ya un poco más grandecitos, ya un poco más maduros, el estilo del Capitán Jean-Luc Picard es reflexionar sobre la situación, y no solo eso, sino además aprovechar el equipo. Es un gran ejemplo de trabajo en equipo el que se maneja en Star Trek The Next Generation, en el Enterprise D, esa es la versión D de las naves, donde él ubica las opiniones de todos para poder tomar finalmente como capitán al mando la decisión, pero tratando de alejarse del simple impulso. Creo que es parte de las diferencias que tienen, pero me parece que las dos corresponden a sus tiempos. El otro, recordemos, finales de los años 60, televisión abierta, por supuesto que tenía que ser así. Bueno, de hecho tiene una cualidad el Capitán Kirk no particularmente bien vista hoy en día, y que finalmente sí es un lastre que lleva, y es que es un mujeriego incontrolable, y a donde quiera que ve, de la raza que sea, del planeta que sea, él es un womanizer, como se dice en inglés, y está utilizando sus encantos constantemente, ¿no? Era un héroe a la James Bond también, el All American Hero, rubio, pero que también nos dio un regalo que también es un regalo histórico, y que también en tiempos de ahorita, precisamente de lo que está pasando con los riots, con las manifestaciones antirracismo, hay que recordar que Star Trek estaba con el personaje de Nichelle Nichols, ¿no? De Uhura, que la encargada de comunicación de este puente de mando de la nave de la Federación de Planetas era afroamericana, y no era tan fácil ver a personajes afroamericanos en un puente de mando. A mí me ha tocado la dicha de platicar con Nichelle Nichols en un par de ocasiones, y parte de lo que ella siempre cuenta con orgullo es que originalmente ella, después de la primera temporada, como tú bien sabes, Charlie, se iba a bajar ahora sí que de la nave, porque como buena actriz pues quería hacer cosas más serias, o que le consideraran a ella más digna de que está haciendo el oficio de ser actor precisamente en Hollywood, como es la bella Nichelle Nichols. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto llega a los oídos, ¿no? Del doctor Martin Luther King, el gran inspirador y líder de los derechos humanos y civiles de Estados Unidos, de que estaban hablando en contra de la segregación, y que además tenía el famoso I Have a Dream, que era de unirnos entre razas. Esto que pasa precisamente por la avenida de Gene Roddenberry, por el puente del Enterprise, y le dice: querida, estarías loquita si te sales de Star Trek, porque y le dijo además, te lo pido de favor. O sea, de hecho no lo dijo en un sentido lo hizo con una humildad de decirle: por favor, no te salgas de esa serie, porque necesitamos líderes afroamericanos en lo que consumen blancos, ahora sí que blancos, amarillos, negros, morenos, de lo que tú quieras. Star Trek está en un network que se ve en todo Estados Unidos, y hay que recordar, en ese tiempo no había cable y 300 canales por ver, eran 3 canales que se veían, entonces había muchas posibilidades de que pudieras ver Star Trek. Y ahí tú estás haciendo, esa es tu trinchera. Ahora sí que valga la parte bélica de la palabra, esa es tu trinchera, tienes que estar ahí, y lo hizo con honor y con honores, y siempre ha sido de las que más ha presumido ella de que es parte de esta familia de Star Trek, ¿no, Charlie? Tienes que estar ahí porque nos estás representando. Esta es una de las primeras ocasiones que alguien afroamericano no está apareciendo en una película o en una serie como el sirviente. Tú estás ya como parte de un equipo donde todos están tratando de iguales. Tu presencia es fundamental, y esto cambió para siempre la mentalidad de Nichelle Nichols, y asumió el papel
que le dijo poco antes, además, estaba a menos de un año de morir trágicamente asesinado Martin Luther King, cuando se lo encomendó, y es efectivamente la anécdota que ella siempre estará contando, y es la anécdota que vale la pena mencionar sobre todo. Charlie, y además, la otra por la que llegamos a ella, porque estábamos platicando de nuestro Capitán Kirk, es que tuvieron el primer beso oficial interracial en la pantalla de televisión, ¿no? Eso también indicó que los tiempos estaban cambiando y que también la ciencia ficción sigue siendo, como bien lo dijiste al inicio, Charlie, este medio y fantasía también lo podemos sumar ahí cuando hemos visto trabajos de fantasía también, en donde de una manera así como que no quiere la cosa, digámoslo así, abordamos un tema serio y si nos dicen algo, ay, pues es que esto es en el futuro, ay, es que esto es un alienígena, este es un monstruo, pero obviamente el creador y los que están involucrados, y en este caso los actores, William Shatner y Nichelle Nichols, bien sabían lo que estaban haciendo y bien sabían el impacto que estaban teniendo y se salieron con la suya. Y es fecha que seguimos hablando de ese beso, ¿no? Y es un momento histórico en la televisión y que también los dos pues pasaron también icónicamente a ser parte de la cultura pop de Estados Unidos con ese beso, ¿no? Sobre todo porque si bien el contacto de un beso entre un hombre negro o una mujer blanca o una mujer negra y un hombre blanco ya había sucedido en algún programa de variedad previamente, no en un programa de ficción. Entonces, y el planteamiento era fundamental. No solamente era un programa de ciencia ficción, no solamente estaban en el futuro, sino que además, dentro de la trama de ese episodio en particular, los dos estaban bajo el influjo de una fuerza que no podían controlar, y ese beso, supuestamente, no se había dado con su propia voluntad, pero sin embargo, la significación que tiene es grande y, como dices, Mario, icónica al 100%. Permíteme, Mario, sí, mandar unos nuevos saludos. Vamos. José Luis López desde Ecuador, Ana Manuela desde Uruguay, larga vida y próspera, igualmente para ti. Ana Manuela, muchas gracias por escribirnos. Sergio Greenberg, saludos desde Mendoza, Argentina. Pablo Martín Arripe. Luis Berto dice, yo no le daría el tótem a los villanos a los Borg, ya que su forma de reproducirse o de aprender para mí son como los insectos, si no pueden asimilar, ellos pueden ser derrotados. Por supuesto, esto además se presta a que cada quien lo vaya interpretando y que le vaya dando la significación o importancia o relevancia que quiera. Muchísimas gracias, Luis Berto. Mario, yo quiero regresar, vamos a regresar a estas películas de la serie original, porque me parece que siguen siendo muy interesantes. Platicábamos de esta primera película, Star Trek The Motion Picture, o Star Trek la película del 79, y digo, déjenme echar un pequeño spoiler, nada más para que vean el tamaño de historia que nos están mandando. La inteligencia detrás de esta nube tremenda, gigantesca, masiva, artificial, que se aproximaba hacia la Tierra, hacia las coordenadas 001, como lo tenía establecido en su propio sistema, había sido algo que había salido originalmente de la Tierra en busca de inteligencia extraterrestre hacía mucho tiempo, y que lo que estaba tratando de buscar era regresar con su creador, pero regresa magnificada, habiendo aprendido, habiendo evolucionado a lo largo de los años y los años y los años. Y esto me parece que es ciencia ficción seria, ciencia ficción fuerte, ciencia ficción de gran contenido, y que logra manifestarse en esa que fue la primera aventura cinematográfica bajo el mando de Robert Wise. Después de esta película interesante, que si bien no tiene el mejor de los ritmos para alguien que no está, digamos, acostumbrado a este tipo de ciencia ficción, vendría una cinta, la número 2 de Star Trek de 1982, Mario, que es la consentida de los fans. Star Trek 2, La ira de Khan, The Wrath of Khan, dirigida por Nicholas Meyer, donde se buscó efectivamente, como no había un gran némesis en la primera película, un gran villano identificable, se buscó dentro de la misma historia de la serie televisiva algún villano que haya tenido una relevancia particular, y ese lo encontraron en forma de un actor mexicano, Ricardo Montalbán, en la primera temporada de la serie original, con su personaje de Khan,
un ser humano del pasado de la Tierra que había sido genéticamente alterado para ser superior, hablando una vez más uno de estos grandes temas que trata sobre estas ideas que ciertas ideologías pretenden manejar de que habemos seres humanos inferiores o superiores. Khan regresa a la pantalla con un poderío, una película muy interesante, intensa, donde había además mucha acción y donde inclusive, Mario, ahorita que se estrenó, y me lo decías tú hace unos cuantos días, ahora que se estrenó Greyhound, esta película sobre la Segunda Guerra Mundial entre barcos y submarinos protagonizada por Tom Hanks, también un elemento similar entre las naves y las nebulosas utilizan en esta cinta de la ira de Khan. Sí, porque además también aquí, gracias a que ya estaban los efectos visuales para usarse, ya estaba el juguetero de la empresa de Industrial Light and Magic y había más presupuesto, por ende también podrían ya seguir expandiendo la idea de Roddenberry. Yo imagino la emoción de Roddenberry, así como sucedió en la primera, de que apreciáramos la nave por todos los ángulos, el ver que podías hacer una batalla espacial y con el estilo de Star Trek, en donde los mismos laser beams que salen de las naves no son como Star Wars, sino es un rayo constante, más como estamos acostumbrados a ver en las plumas que tienen un láser, por así decirlo. Y es una película que también revisitándola, y que lo bien lo dices, que encuentras nuevas cosas, comienza con un tema que también creo que hace que Star Trek, tanto en la serie de televisión como en las películas, sea una serie también para los adultos, además de los niños y de los adolescentes, que es hablar de la muerte. Entre las primeras conversaciones que se tienen al inicio de la película, como recordarás y recordarán muchos los que están siguiendo aquí nuestra charla, pues hay una plática precisamente en un elevador entre Kirk y Spock, y se habla de un tema. Él viene de hablar precisamente con un personaje que es invitado a esta película, que precisamente es esta chica que salió en Sex and the City, que ahorita se me fue el nombre, Kim Cattrall. Exacto, Kim Cattrall, perdón. Y a Kim Cattrall, después de hacer un fallido, digamos, simulacro de lo que es manejar el Enterprise, y que se le mueren todos la gente, se le mueren porque es un simulacro en el puente de mando, Kirk se voltea con el personaje Kim Cattrall, que por cierto es vulcana, como Spock, y le dice que hay que cuidar a la muerte al igual que a la vida, ¿no? Hay que relacionarnos con la muerte igual que a la vida, en el sentido de prontitud de una situación de vida o muerte. También hay que estar pensando en una consecuencia, pero también hay que abrazar a esa muerte, y esa conversación sigue en ese elevador cuando está precisamente estos dos personajes, que incluso van a tener una atracción muy interesante, más humana que lo que acostumbran los vulcanos. Y después Kirk va a tener esta plática con Spock, que tiene que ver también precisamente con cómo relacionamos con la vida, y también este concepto de la mortalidad y la trascendencia, que va a llevar a que al final de la película tengamos uno de las escenas, pues yo creo que es la escena más dramática que ha existido en el universo de Star Trek en todas las películas, ¿no? ¿No, Charlie? Sin duda, sin duda. Nada más una precisión, es Kim Cattrall sale en una película posterior, la que sale en La ira de Khan es Kirstie Alley, la que sale como la vulcana. Pero es con la misma historia que tú estás comentando, nada más Sí, el tema del detalle de la actriz. Y esta escena que tú estás mencionando, en una historia, sí, en una historia que tiene todos estos elementos, mencionábamos de aventura, del tema de la mortandad del que tú estabas hablando, pero también un tema de ciencia ficción y de una cuestión que quisiéramos que además funcionara en algún momento, la terraformación, el poder cambiar un planeta no habitable a planeta habitable con el famoso proyecto Génesis que se presenta en esta película. Pero al final de cuentas, el sacrificio de una persona por el bien de la mayoría, aun cuando este sacrificio implique la propia muerte o el sacrificio personal. Yo tuve la fortuna, Mario, hace varios años ya en alguna convención de Star Trek que me tocó visitar cuando todavía vivía Leonard Nimoy, ver a Leonard Nimoy como Spock, a William Shatner como el Capitán Kirk, platicando los dos juntos ante una audiencia de un hotel enorme, de un salón de convenciones, pero no solo eso, sino que recrearon para nosotros, y lo cual me llevó a mí al borde de las lágrimas, aquella escena final.
cuando las manos de los dos se tocan a través de un vidrio y donde están comentando su amistad. No quiero ni repetir la frase porque si no me voy a empezar a poner a llorar una vez más. Mira, esta es una foto de aquella convención donde además tuve la oportunidad de conocer a Leonard Nimoy. Ahí está, por supuesto, Andrea también conmigo, que me acompañó en estas aventuras desde hace tantísimo tiempo. Entonces, todos estos temas los trae la película. Y aquí regresando a esta emoción que nos da que a través de Pluto TV, las películas originales, todas estas que estamos comentando, estén disponibles de manera gratuita para el público. Comentar también que la película 2, que es esta de La ira de Khan, la 3 y la 4 están conectadas con una misma historia. De ahí que la tercera se llame En busca de Spock, querido Mario. Sí, y de hecho quiero aprovechar para saludar a un gran trekker que de hecho fue la otra persona que en la universidad me inició en este asunto de ir hacia donde ningún otro humano había ido a través de la imaginación de Roddenberry, que es Eduardo Martínez, de Nuevo Laredo. Él es hueso colorado fan y se sabe todo la Biblia de este universo. Y me comentaba, ahorita que estamos platicando acá, mandó diciendo que precisamente Khan está inspirado mucho en Herman Melville y su Moby Dick, ¿no? Sí, así es. Entonces hay una que, como sabemos, pues era un capitán con mucho embate, pero también con mucho sentido de me la debes, de venganza, y de que también no se va a hundir con todo y barco, y va a exigir a los demás que hagan lo mismo. Y Mortal Van le llega a dar incluso este sentido de humanidad precisamente, ¿no? Porque no volvemos a lo mismo. En Star Trek no hay villanos nada más porque quieren ser malos, sino tienen una razón. Sí, a veces un sentido, a veces de prepotencia, ¿no? Y hay un sentido también de querer disminuir a alguien, o un sentido de dominación, pero también hay algunas cosas que también marcan sus personalidades. Y bueno, viene Star Trek 3, en donde nos reunimos todos, pues básicamente entramos como en un velorio, ¿no? Porque queríamos saber qué había pasado con Spock, si iba a poder regresar o no. Finalmente, pues sí regresa. Suena como spoiler, pero pues bueno, si lo ven en las fotos de esa misma película y las demás, pues hay obviamente que va a regresar. Y hay que mencionar de paso el proyecto Gemini, ¿no? El Gemini Project. Génesis. Sí, pero me refiero al del planeta en sí, donde lo construyen. Sí. Ese proyecto de la nada hacer un ambiente hospitalario para que se pudiera respirar. Ese efecto fue de los primeros efectos digitales por computadora que hizo Industrial Light and Magic, ¿no? Sí, que es espectacular, es espectacular. Mario, nos saluda Claudia Suriano, dice, me muero en esa parte de la despedida, es la que yo no quería decir hace unos momentos, es la famosa de You are and you have always been my friend, donde en esos últimos momentos este ser de lógica, este ser que suprimió todos los sentimientos, resulta que es el más emotivo de todos. Increíble. Gracias, Claudia, por tu comentario. Y Bárbara Iturbe, querido Mario, nos saluda. Querida Bárbara, muchísimos saludos. Qué gusto saludarte. Muchas gracias. Sí, me encanta la forma en la que estas tres películas, aunque se presenten, pues obviamente con años de diferencia, ¿no? Viaja a las Estrellas 2, La ira de Khan, The Wrath of Khan es del 82, En busca de Spock es del año de 1984, y Viaja a las Estrellas 4, Misión Salvar la Tierra del 86, 2 años de diferencia entre cada una, pero venían arrastrando la misma historia del sacrificio de Spock, el poder reencontrarlo, en ese inter, nuevos encuentros con estos villanos que son los Klingon, y finalmente para la 4, Mario, inclusive un viaje en el tiempo ya sin la nave Enterprise, tienen que hacerlo en una ave de presa, un Bird of Prey, que son las naves de los Klingons, viajar al pasado, a lo que era en ese momento el presente, 1986, para poder llevar al futuro unas ballenas jorobadas que ya se habían extinguido aquí, además
de que es la película más divertida porque está contada en un tono de comedia, se presta a que estos personajes del futuro no estén literalmente como pez fuera del agua en ese pasado que desconocen, pero que era el común denominador de cuando sale la película, era nuestro presente. El tema de la ecología y el tema de cómo la interacción del ser humano en su propio planeta está acabando con las especies y cómo la desaparición de una especie en el siglo XX o a principios del siglo XXI puede significar la desaparición de la Tierra en el siglo XXIII y por qué era importante haber rescatado esas ballenas. Claro, y es un tema que ahorita ya lo vemos en todos lados, digamos, la excusa, y qué bueno que se haga para hablar del cuidado del planeta, pero en esa época también era innovadora, ¿no? De que se hablara, uno decía, quiero ir a ver una película de aventuras, pero no precisamente alzaba la mano, quiero ver una película en donde rescaten ballenas, pero cuando ya la veías dentro de la película, y que además creo que es de las películas en que más se luce la base de la Federación de Planetas, en donde digamos zarpa el Enterprise, que es, zarpa del espacio, pero donde está, digamos, lo que sería la NASA, equivalente a la NASA ahorita, está en San Francisco, ¿no? La United Federation of Planets, la Federación Unida de Planetas. Y también hay el humor se agradeció. Muchos dicen que también es su película favorita, precisamente porque hay un juego de humor y porque también hay un viaje en el tiempo, en donde pues finalmente el tema hasta de los calentones, ¿no? O el mismo Spock, ¿no? ¿Cómo le va a hacer estamos en época de Flashdance y demás, para que no le llame la atención con sus orejas puntiagudas? Pues ahí está, de hecho, justamente la imagen que estamos viendo, se pone una banda como de que está haciendo jogging o ejercicio, y tienen que lidiar también pues con temas que ellos leían en los libros de historia, claro, pero que para ellos son, como tú bien dices, los peces fuera del agua, y eso es lo que los hace ser divertidos, y que también vean, por ejemplo, estos punk, que vean que bueno, incluso tecnología que ya ahorita nosotros mismos también hemos superado y que nos acerca más al futuro de viaje a las estrellas, ¿no? En esa época todavía los teléfonos eran pues conectados a la pared y muchas otras cosas que también ya hemos superado. Obviamente las computadoras amigas todavía no existían en cada casa, y eso también hacía un poco el reto para este universo de Star Trek. Y también empiezan a haber juegos ya de que los propios actores dirigen las películas, ¿no? Exactamente. En este momento, Leonard Nimoy dirigió la película. La 3 y la 4, me parece que además es un tema importante, Mario, porque si bien había habido directores interesantes como Robert Wise o como Nicholas Meyer en las películas previas, el propio Leonard Nimoy, a la hora de que se le deja este proyecto, dice, bueno, yo llevo trabajando más de 10 años en este proyecto, yo conozco a los actores, conozco la historia, conozco a los personajes, y ciertamente es una de las películas donde mejor funciona la integración y las aptitudes que cada uno de los personajes, interpretados por esos actores que ya eran una familia en sí misma de tantos años de haber estado trabajando juntos, primero durante los 3 años de la serie, los años que dejaron de verse y después reencontrarse para esas películas, lo hace funcionar muy bien y le da, me parece que muchísimo corazón Leonard Nimoy. Habiéndolo conocido y habiendo tenido esa oportunidad de haber charlado unos instantes con él, Mario, te puedo decir el contraste genial entre el Spock de su personaje, esta frialdad absoluta y la lógica, con el más humano de los individuos que te puedas imaginar a través de la risa, la empatía, la calidez que tenía el propio Leonard Nimoy, ¿no? Porque además no solamente era actor, sino que tenía muchísimas cualidades que explotaba y exploraba de diferentes maneras, y sobre todo era esa facilidad de tener contacto con los demás, porque si bien muchos actores a veces necesitan este contacto con los fans después de series de que llevan mucho tiempo desaparecidas, ni William Shatner ni Leonard Nimoy lo necesitaban realmente, ¿no? Ellos sabían la importancia de esta base de fans que habían logrado juntar a lo largo de tantísimos años. Sí, y hay que decirlo, su hijo también creció con ese amor de Leonard hacia la historia de Star Trek, y por eso después cuando muere le hace un documental. Sí. Y también está el famoso, es un libro, ¿no? El I, Spock. Bueno, es que, fíjate, llegó un momento en que estaba tan harto Leonard Nimoy de que lo identificaran con Spock,
que decía, escribió un libro que se llama I Am Not Spock. Y Pero años primero después, hay Spock, sí, ¿no? y después, años después, reviró porque entendió la Reviró. importancia y dice I am Spock. Y este documental que hace su hijo se llama For the Love of Spock. Exacto. ¿No? Entonces me parece que eso está Y genial. déjame, te cuento una anécdota rápida porque no me quiero, como buen geek, no, los geeks así somos, no podemos permitir que alguien, le podemos dejar que vaya subiendo, pero no podemos que se nos escape ya con estas anécdotas, porque entonces, bueno, ¿cuál es el punto de existir, no? Entonces, la anécdota rápida que contaré es que precisamente en una Comic Con que se estaba promoviendo la nueva película de Star Trek de J.J. Abrams, obviamente, como ustedes saben, trae de regreso a Spock, y es una genialidad que tiene J.J. Abrams para darles otra vez el espaldarazo de un personaje de la tripulación clásica, con, pues ya no la nueva, porque la nueva era Next Generation, sino la nueva alterna, porque además es un tiempo alterno al de la historia clásica. Pero me acuerdo que estaba yo buscando a entrar en un cuarto para entrevistar a alguien de otra película, y de repente entro y yo así, ya como buen mexicano acelerado, latino acelerado, así con el micrófono en la mano, y veo dos tipos que están al fondo y les digo, perdón, ¿no saben dónde está la sala? Y era Leonard Nimoy y Zachary Quinto. Wow. Juntos. Bueno. Los dos Spock. Y muy amables me dijeron, no es aquí. Y yo así de, wow. Estoy aquí enfrente de los dos Spock, y que también sabemos, y también quiero que nos platicas, Charlie, porque fue una experiencia que a mí no me tocó entrar por una eventualidad familiar, pero sabemos que Zachary Quinto amaba, hay que usar esa palabra, y en el sentido de admiración y de agradecimiento a Leonard Nimoy. Cuando murió Leonard Nimoy, él fue el primero que lanzó una gran carta a los medios diciendo que la gran pérdida, el gran agujero negro que se quedaba ahí entre todos y la gran inspiración. Y posterior a eso hay un evento en el mismo lot de Paramount Pictures donde, y con eso te paso ahora sí que otra vez la pelota, donde se nombra a una calle con la calle de Leonard Nimoy, porque aquí hay que decirles, yo que estoy aquí en Hollywood, les puedo decir, los estudios suelen homenajear a sus grandes artistas, sí, poniéndoles los nombres de los artistas, ya sea a los foros o a las calles adentro, porque como han visto ustedes en algunas películas, los estudios de cine son mini ciudades, que se conducen con los carritos de golf, como lo han visto en algunas películas, y tienen nombres de calles. Cuéntanos, Charlie, porque esa fue una experiencia entrañable. Bueno, afortunadamente, gracias a este acercamiento a la serie, a las películas, a todo este universo de Star Trek, hace unos años, hace casi 4 años, que se celebró el 50 aniversario de Star Trek, Paramount organizó un gran evento para celebrarlo justamente en el foro de los estudios Paramount, donde se había filmado la serie original. Así que el simple hecho de estar en ese foro era ya lo suficientemente impactante. Aquí aprovecho para saludar a María Ramírez Plata, que ojalá que además nos esté viendo. Ella de Paramount, prácticamente, yo iba por parte de Cine Premier, prácticamente nos llevó de la mano a todo este evento, que reunía a J.J. Abrams, a varios miembros del elenco, para platicar en torno a el legado de Star Trek. Y aquí entramos, Mario, para platicar también de esta trilogía de J.J. Abrams, que pues desde el 2009, con la primera película que simplemente se llamó Star Trek, posteriormente Star Trek en la oscuridad, Into Darkness en el 2013 y Star Trek Sin Límites en el 2016, pues han hecho también nuevos fans de este universo. J.J. Abrams toma el proyecto, él con toda esta experiencia que tenía televisiva, de verdad me parece que esto es algo fundamental que le sirvió. Ahí está, bueno, sí. esa foto es del evento, en ese mundo de gente que está atrás, arriba del lado izquierdo, sentado junto a Mariana, estoy por ahí perdido, pero fue un gran evento, además de que platicaron, hubo estas charlas con los actores, productores y con JJ. Hubo además una fiesta donde había la reproducción de la silla del capitán, mujeres verdes como las que se muestran en la serie, props por todos lados, y los actores Zachary Quinto, Chris Pine, por ahí compartiendo y platicando y tomándose fotos con todo el mundo. Fue la verdad que un evento sensacional. Y además en ese mismo evento nos regalaron el pase para la premier
de Star Trek Beyond, que se llevó a cabo como acto inaugural de la Comic Con de San Diego, a la que tú vas año con año, persistentemente, y que en esa ocasión tampoco pudimos reunirnos. Tú estabas de un lado ¿no? Sí, yo estaba de un lado de la valla porque por no haber ido a ese evento no me tocó ese boleto de oro, también porque siempre se recuerdo a Charlie en mis ratos de tristeza y de sazón en la vida, pero sí me tocó, como era una pantalla gigante que construyeron ahí atrás del Centro de Convenciones de San Diego, al lado de un lago muy bonito, y como se hizo de noche y era abierto, pues sí se podía ver la película a la distancia. Se podía ver. Bueno, es que era una pantalla IMAX. Hicieron una pantalla IMAX al aire libre, después de que además Nichelle Nichols estuvo contando anécdotas antes de que empezara la película, de que pasó todo el reparto de la cinta. Sí, Mario. Sí, y no, y lo que te iba a sumar es que hubo un momento muy emotivo que a mí me había tocado, y ahorita va mi anécdota, pero pues que se había acabado de morir un actor muy querido para nosotros en estas películas, ¿no? Que es Sean, se me fue ahorita, perdón, me va a caer un rayo del cielo, pero bueno, me tocó precisamente Anton Yelchin. Anton Yelchin, perdón, el señor Anton Yelchin. Anton Yelchin, cuando falleció, conmocionó mucho a la comunidad de Hollywood porque fue un accidente casero. Absurdo completamente, que tiene que ver, pues prácticamente se le fue el freno del coche cuando él estaba abriendo la puerta y se atropelló a sí mismo. Y conmovió mucho. A mí me había tocado entrevistar a Anton Yelchin un par de veces, y una de ellas fue precisamente en Canadá, cuando estaba filmando precisamente la película que se estrenó después, que era precisamente la 3, ¿no? La película. Star Trek Beyond Sin Límites. Ajá. Y me tocó caminar en el puente del Enterprise, lo cual me emocionó muchísimo, porque tenían ahí el set, y los actores siempre saben que esto es una cosa especial para quienes vamos a entrevistar, y Anton era de los principales, como dicen aquí, advocate, para decir que era un orgullo ser parte de la familia de Star Trek, y sobre todo por lo que inspiraba. Recordar que Star Trek a nivel de Latinoamérica ha tenido también una corrida en donde hay países que, digamos, más fácil se enamoran que otros, pero México tuvo un gran momento cuando precisamente la primera película de Star Trek de J.J. Abrams tuvo una gran premiere ahí colindando el Museo Sumaya, que totalmente futurista, y alguien como J.J. Abrams vino, pero en la premiere que tú estás contándonos, que esa era la verdad por lo que yo quería más asomarme, era porque dije, aquí va a haber un momento especial para recordar a Anton Yelchin, y lo hizo J.J. Abrams, y fue un minuto de silencio y después de aplausos, y fue espectacular. Charlie, ¿cómo viviste eso? Sí, no, bueno, muy emotivo, porque además era un mundo de gente el que había en ese evento, además de que había orquesta en vivo, además de que estuvo todo esto, prácticamente todo el reparto de la película circuló por allí, y Anton Yelchin, que interpretaba a Chekhov en estas nuevas películas de J.J. Abrams, 2 dirigidas y una producida por él, de esta nueva versión, además donde toman una nueva línea temporal, que estaban allí, y Anton Yelchin, que había actuado desde muy pequeño en televisión, el personaje, además él siendo de ascendencia rusa, le quedaba perfecto el personaje de Chekhov, un jovencito que siempre había demostrado su talento, de sus primeros trabajos, además me recuerdo en esta miniserie Taken sobre secuestros extraterrestres, producida por Steven Spielberg, era uno de los personajes principales, lamentable, terrible, y efectivamente fue el momento emotivo de aquella noche. Yo fui a esa premiera, además acompañado de un gran amigo, Luis Ferraes, mi amigo el Delfín, que además me fue a buscar al aeropuerto de Los Ángeles, manejamos hasta San Diego. Bueno, fue toda una aventura increíble haber estado en este evento. Además hubo lo que iba a decir, los fuegos artificiales final, con música de Star Trek. Es que te mueres con eso, Mario, te mueres porque es parte de celebrar algo que traes desde niño y que te ha acompañado, y eso es parte de nuestra invitación ahorita con este gran anuncio de que Pluto TV va a estrenar toda la serie de películas con todas estas, digamos, sobre todo 3 generaciones principales de capitanes y de tripulaciones,
en donde finalmente pues es una invitación no solamente a presenciar un fenómeno cultural, sino a vivir una aventura de conocimiento, de un conflicto también que nos simboliza también las guerras que tenemos a veces aquí en nuestro mundo, pero llevadas en otros planetas. Y un tema que es muy importante que no podemos dejar, además de la fascinación de celebrar la individualidad de cada uno de ellos, es también el tema diplomático, ¿no? Que Star Trek 6, donde Discover Country, que además la otra vez estábamos reflexionando que veníamos de hablar de la muerte que había pasado en el pasado con Spock, y luego este pequeño autor que casi nadie conoce llamado William Shakespeare, que le encanta también a los escritores de Star Trek traerlo en la serie y en las películas también, y habla en Discover Country para William Shakespeare era la muerte. Y qué padre que una película, qué lindo que una película como La 6 lleva el nombre, y tiene que ver también que la manera de resolverse el conflicto de ahí, que además sale Christopher Plummer como Klingon, este gran actor que conocemos de La Novicia Rebelde o de Sound of Music, tiene que haber una situación de diplomacia y de estrategia para ponerse en los zapatos del otro, pero para también pues por ver por el bien común de la Federación de Planetas, ¿no? Que de hecho se acaba, incluso, pues citando a Shakespeare, y sin decir lo que pasa en la escena para no spoilear, pero un personaje dice to be or not to be, ¿no? Así es, y que también hacía un eco a lo que estaba por pasar con la Guerra Fría, el muro de Berlín. ¿Qué sucede cuando tu gran enemigo finalmente queda vencido, no por el final del conflicto bélico, sino porque simplemente algún tema económico se impone en el camino? ¿Cómo reconocer al otro y cómo poder superar además una gran pérdida? En el caso del Capitán Kirk era tratar con la raza que había asesinado a su hijo, a su joven hijo, el que había estado a cargo del proyecto Génesis, y cómo había sido seleccionado por el propio Spock para que fuera ese emisario y poder tratar de tender nuevamente ese puente a pesar del prejuicio y a pesar de el sentimiento encontrado en otro momento. O sea, me parece que este tipo de películas lo logran manejar muy bien. Y saltándome nuevamente al futuro, Mario, en estos saltos cuánticos que nos estamos echando en este momento hacia las películas de J.J. Abrams, que esa trilogía es la que está disponible en Apple TV o en Google Play. Yo había sacado ya mi parche. De Christopher Plummer. De Christopher Plummer, y porque también Eduardo Martínez nos está diciendo que en esta película había villanos en todos lados, incluyendo, es cierto, en la misma Federación. O sea, había traidores ahí. Cuando los intereses ulteriores se tienen que conjugar a través de... Y además es también una especie de analogía en cierto momento de grandes crímenes de líderes mundiales, ¿no? Como pudo haber sido el de John F. Kennedy, por ejemplo. Sí, totalmente. Creo que, de hecho, esa es la película con la que a mí me enamoró Star Trek, porque este maestro que les digo de humanidades, Juan Carlos Cobian, me dijo, esto es una clase de historia y de diplomacia, y de alguna manera... la magia de Star Trek es que te hace ver a la historia real documentada por la humanidad con una óptica diferente, ¿no? Le encuentras incluso esta intriga, esta diversión y también esta tragedia, hay que decirlo, porque finalmente son decisiones que se llevan a vidas en el camino, pero también hace que la serie tenga esta estatura de hablarnos, como bien dices ahorita tú, de la Guerra Fría, también, ¿no? De temas que nos competen. Así es. Quería yo hacer este salto, Mario, hacia las nuevas películas, hacia las de J.J. Abrams, porque me parece muy interesante cómo en el 2009, cuando toma el proyecto, cuando deciden lanzar una nueva versión, un relanzamiento de la serie, volver a tener el reparto de nuevos, o sea, de los personajes que ya conocemos con nuevos actores y decir, ¿lo van a lograr o no lo van a lograr hacer? Y me parece que, bueno, es un hecho que finalmente estuvieron, por supuesto, todos ellos a la altura de las circunstancias, pero también narrativamente cómo volver a contar una historia que ya ha sido contada a lo largo de tantas, ya para entonces, décadas. Y entonces se remite a los orígenes de los personajes y cómo a través de un viaje temporal logran alterar la
la línea de tiempo y que lo que estemos viendo sea una línea alterna de sucesos. Sí. Es decir, son los mismos personajes, pero no les va a pasar exactamente lo mismo porque hay ciertas cosas que han quedado alteradas. Y al mismo tiempo, Mario, retomar algunos elementos que siempre fueron durante muchos años posibilidades para las películas de Star Trek. Siempre habían querido hacer una película de Starfleet Academy, de cómo eran estos jóvenes antes de ser reclutados directamente para el Enterprise, qué es lo que pasaba cuando estaban estudiando, y estos vistazos nos los logra llegar a dar J.J. Abrams a través de la versión que él nos pone desde aquella primera película de Star Trek, y cómo juguetea con todos esos elementos que conocemos. Por ejemplo, ahí estamos viendo una escena de un salto maravilloso desde la nave hasta una instalación espacial que está tratando de destruir un planeta, y ahí el que va de rojo, pues finalmente es el que no tiene el mejor de los desenlaces. Para variar. Estos pequeños guiños hacia cómo funcionaban las cosas en la serie original, y que el personaje que ahora interpreta Sulu también tenga la oportunidad de utilizar la espada como lo había hecho el Sulu original en la serie clásica, y todos estos detalles que iban sumando, pero al mismo tiempo con un ritmo mucho más vertiginoso para los nuevos tiempos, para también poder atraer a estas nuevas generaciones. En ese sentido, me quiero remitir al comentario de alguien que nos escribió, ahorita ya no le encuentro el nombre, pero él va a saber a quién me refiero, que dice que sentía que había hecho un mejor trabajo J.J. Abrams con Star Trek que lo que terminó haciendo con Star Wars, que me parece que es un tema interesante para conversar largo y tendido. Sí, bueno, la verdad es de que J.J. Abrams, ahora sí que como guante, entra su mano en el universo de Star Trek. Por esas épocas recuerdo yo que fue la plática de TED, ¿no? De que él habla sobre pensar out of the box, ¿no? Uh-huh. Y venía de haber producido y creado series como Lost, en donde siempre innovaba con sus historias, y cuando hablas de Star Trek hablas de innovación, y era una serie que estaba dormida otra vez a nivel cinematográfico. En televisión sí iba muy bien, en televisión seguía innovando con nuevas tripulaciones, diferentes eras. Tuvimos también a un capitán afroamericano, ¿no? Sisko en Deep Space Nine, tuvimos a la capitana Janeway, en Voyager. En Voyager, que es la primera capitana mujer, o sea, a nivel de llevarse toda la serie, y así se iban pasando las estafetas, pero en cine, pues era ¿qué va a pasar? Porque finalmente Next Generation ya se había despedido, ¿no? Y muy justo, porque pues superó las 7 temporadas que siempre son las soñadas que se tienen en televisión, y habían llegado las películas, que también fue una gran serie de películas, donde hay una en Generations, un paso de estafeta precisamente entre Kirk y Picard, también una singularidad de tiempo en donde se logra que estos capitanes convivan, y luego viene esta oportunidad de Abrams de finalmente poder recontar, pero yo creo que Abrams, y eso lo vemos en otros trabajos, pero aquí le salió muy bien. Sabía que no puedes ahora sí que volver a inventar lo que ya se inventó. Sabe que también ya estos ya son productos, por llamarlo así, nostálgicos, pero también sabe que es una línea de historias que, como hemos estado diciendo durante todo este programa, habla del presente y del futuro. Entonces puedes traer a nuevos actores, ¿por qué no? Y representar estos personajes en esta versión más joven, y traer a algunos actores clásicos, como pasó precisamente cuando traen a Leonard Nimoy, e incluso llegó a rescatar a una actriz que ahorita ya otra vez está en tema de premios y demás, pero que también todo el mundo se había olvidado de ella, que era Winona Ryder, ícono de los 80s, y la pone de mamá, precisamente, de la mamá humana, la que le da esa humanidad al personaje de Spock, y de alguna manera J.J. Abrams, que además siempre ha sido campeón de las mujeres en muchas de sus historias, le da el espaldarazo a Winona Ryder, y también trae una actriz que a mí se me hace, y con ella te puedo decir que yo, que trabajo aquí en Hollywood entrevistando una constelación de estrellas, yo la pondría siempre en los lugares entre las primeras 3 personas, y una de ellas obviamente es Tom Hanks, con eso te lo digo todo, que es humana, compartida, entusiasta, apasionada con el arte y con la vida, que es precisamente
Saldaña, ¿no? Zoe Saldaña, que tiene raíces latinas y que es Uhura precisamente, o sea, un personaje que vuelve otra vez ya con Roddenberry muerto, pero qué oportunidad para estas mujeres que interpretan a Uhura. Y en algún momento, en alguna entrevista, Zoe Saldaña me decía que ella desde niña también, porque ella también es mulata, entonces no es enteramente negra, de raza negra por llamarlo así, pero es una mujer que por lo mismo también a veces de niña no encontraba una identificación con un personaje en sí y lo encontró con personas como precisamente Sigourney Weaver, que también es gran ícono de la ciencia ficción en la serie de Aliens, y curiosamente una parodia grande, la mejor parodia tal vez de Star Trek, que es Galaxy Quest, ¿no? Magnífica. Y que los fans la queremos mucho esa película, porque sale Alan Rickman también, el gran Alan Rickman, porque con respeto trata estos temas que estamos hablando, con mucha comedia, con mucho humor, y es comedia pero sin choteo, ¿no? Sin burlarnos a la Saturday Night Live, que ahí sí tuvimos un gran momento feo los fans, porque hubo una especie como de burla para los fans, que después también creó controversia y demás con las palabras famosas de William Shatner de Get a Life, ¿no? Que también después tuvo que desmentirse porque por el bien sobre todo de su carrera en Star Trek. Pero bueno, yo quería irme más bien por el lado de este nuevo puente de actores en Star Trek. También creo que tuvieron la magia, la química. Abrams tuvo la habilidad de juntarlos, dio para 3 películas. Y antojó mucho para el universo futuro Star Trek, que ahorita no sabemos qué va a seguir, no sabemos quiénes van a poder regresar, pero incluso ha sido simpático, bonito y hasta honroso como fan de Star Trek escuchar que alguien como Quentin Tarantino ha dicho que quiere dirigir una película de Star Trek. Eso habla de lo rico que es este universo. Y también ahorita que estoy viendo los créditos de las películas, también tenemos a un mexicano a bordo, ¿no? Sobre todo en estas películas de Abrams, a Roberto Orci. Claro, como guionista, que si no mal recuerdo, él vive más en Austin, Texas, pero tiene ascendencia mexicana, y junto con Alex Kurtzman crearon estos guiones de estas películas y también incluso exploraron otras películas de ciencia ficción. Star Trek sigue hablando de quiénes somos, de quiénes queremos ser, y también, Charlie, antes de pasarte otra vez el timón de la plática, y ya nos estamos acercando hacia el final en esta maravillosa conversación de estar hablando de Star Trek, que Pluto TV está por estrenarnos a partir de este 1 de julio. Todas las películas las vamos a poder ver por un mes, del 1 de julio hasta el 31 de julio. Pues hablar de cómo esta invitación a esta diversidad de estos personajes, ahora que se está hablando mucho creo que Star Trek, una cosa que nos enseñó también Charlie, es que la palabra tolerancia siempre nos va a quedar corta. Si queremos en verdad aspirar a ser humanos, no podemos sentirnos bien por decir, ok, tú eres diferente, aguanto que estés aquí y como que y no te voy a hacer caras, ok, no voy a hablar mal de ti a tus espaldas, ok, no, Star Trek dice hay que abrazar la diversidad del otro, celebrarla, y como bien lo citaste en algunas de las películas de Star Trek, sobre todo en la 4, es la diferencia de personalidades y de habilidades de cada uno lo que va a hacer que se pueda resolver un problema. De hecho, hay un gran libro que se lo recomiendo, que hizo una persona que se dedica a hacer assessment centers de administración para las empresas, que se llama Make It So, usando una de las frases del Capitán Picard de Next Generation, en donde utiliza los arquetipos que están en el puente de mando, incluso hasta viene un test para que te digas tú qué personaje del puente del Enterprise serías, y eso es algo que podemos hacer en casa con un papel. ¿A quién te pareces más? Y cómo necesitas skills, por ejemplo, si estás en la parte de seguridad, pues necesitas obviamente tener seguridad, tú necesitas tener don de mando para resolver algo en un segundo, porque si no se te quema la nave, se te escapa el oxígeno. Si eres capitán, tienes que ser más conciliatorio, tienes que escuchar más a los demás. Si eres de comunicación, tienes que estar dispuesto a ser empático para también, porque estás representando aquí a la Federación de Planetas, o a tu nave, o a tu gente, o a tu familia.
Star Trek habla sobre diferentes maneras de ser líderes, pero siempre exige rebasar la tolerancia a abrazar y celebrar la diferencia del otro, ¿no? La empatía, Mario. Creo que esa es la palabra que finalmente engloba todo esto que estás comentando. Es la empatía, el poder ponerte, como dijiste tú hace algún rato, en el papel del otro y poder entenderlo. Y también la forma en la que, tanto en las cuestiones de colaboración, de trabajo, podemos complementarnos, y cómo tener también esa empatía con la gente en general. Me parece que son temas enormes los que a lo largo de todas estas películas, de las viejas, de las nuevas, nos sigue poniendo en la mesa las series. Y yo nada más rápidamente quisiera decir, tú mencionaste a Zoe Saldaña, mencionaste a Zachary Quinto, Carl Urban como Bones McCoy, sensacional, Chris Pine como Capitán James Tiberius Kirk, sensacional. Ya es una superestrella gracias a que lo conocimos en Star Trek, ¿no? Efectivamente, Simon Pegg, que también trae un antecedente de fanático de muchas cosas, de usar el humor, increíble como el nuevo Scotty, John Cho como Zulu, y bueno, ya mencionamos a Anton Yelchin, que desafortunadamente lo perdimos, en una gran interpretación de Chekhov, y cómo varios otros actores se intercalan en estas películas, ¿no? Por ejemplo, en la última de Abrams, en la de que produjo Abrams, que es Al Límite, está ni más ni menos que Idris Elba, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué tal el nuevo Khan, interpretado por Benedict Cumberbatch en la película Into Darkness, que me parece que es una de las tres de las más emocionantes? La primera porque nos trae nuevamente los personajes, pero esta segunda película, al igual que lo hizo La Ira de Khan, visto desde otra perspectiva, nos trae a un nuevo superhombre a esta serie de películas. Y tiene un inicio muy conmovedor esa segunda película, porque precisamente nos pone, como bien dices, con empatía, nos pone en los zapatos de un hombre que ve perder a su familia frente a sí y tiene la posibilidad de hacer algo al respecto. Y Benedict, como lo hizo Ricardo Montalbán en su momento y como lo hizo Christopher Plummer en su momento y también en la serie de televisión con grandes actores de carácter, traían esta densidad a la serie. Porque hay que acordarse que hay un dicho en Hollywood que dicen en inglés, ¿no? The biggest the body, the greatest the goodie, ¿no? Uh-huh. Entre más fuerte sea el villano, más grande va a ser el héroe. Y eso es lo que ha hecho que ahora sí que Picard o que Kirk, que sus dos manifestaciones o los demás capitanes, siempre los respetemos mucho, porque de repente sí decimos, ¿y cómo se va a salir de esta? ¿No? Sí, constantemente. Constantemente. Y lo bueno de las películas es que en la serie de televisión, salvo que estés viendo Game of Thrones, en donde, y también con ellos cayeron en lo mismo, pero hubo grandes pedazos en Game of Thrones donde sí decías tú, pueden matar hasta al más héroe de los héroes. Acá en las series de televisión de alguna manera dices, bueno, yo creo que Patrick Stewart va a seguir regresando en los siguientes episodios, pero cuando veías las películas no sabías si en verdad, y eso fue una cosa muy inteligente, empezaron a destruir a las mismas Enterprise. Entonces tú decías, bueno, si están destruyendo la nave, ¿por qué no podrían matar gente? Y luego en la segunda matan a Spock, que es uno de los dos personajes principales de los tres también. Y perdón, Carlos, mientras que también buscamos, porque queremos hablar, ya tenemos que cerrar, pero también hablar una cosa que aporta Star Trek, ahorita que estábamos hablando de Kirk y de Spock. La magia del hombre instinto y del hombre lógico, uh-huh. Ese dúo, esa magia no solamente ha trascendido en diferentes manifestaciones como Next Generation con Picard contra Data, ¿no? Data, un androide que quiere ser como el Tin Man, el hombre de hojalata, quiere encontrar su corazón y quiere ser humano, y obviamente es el más humano de todos los personajes junto con Picard, y que luego lo vamos a ver obviamente cuando regresan otra vez Spock y Kirk en las nuevas películas, sino esa magia la vamos a ver en otras series de televisión. Entre ellas, pues tenemos que decirla, no sería programa de Star Trek si no mencionamos por lo menos una vez a Big Bang Theory, en donde precisamente Sheldon es apasionado de Spock, y esa lógica que él tiene, que además por su cualidad también y su manera de ser, choca contra su mejor amigo, que también es más instinto y más corazón. Así es que es parte del legado de Star Trek.
Y bueno, hay que decirlo, lo podemos disfrutar en la plataforma de Pluto TV, pero también los vamos a poder descargar en la página digital de iTunes, de Google Play e incluso de Cinépolis Click en toda Latinoamérica. Vamos a poder involucrarnos en estas aventuras. Otra vez, mi amigo Eduardo Martínez, que para mí es mi Spock, dice: Kirk representa las agallas, Spock la razón, McCoy el corazón, y los tres, es cierto lo que dice Eduardo, y lo decía también creo que Roddenberry, es el humano completo. O sea, como una personalidad se puede dividir en tres, ¿no? Agallas, razón y corazón, coraje, razón y corazón, que también después van a tener los Klingons, precisamente Wolf como Klingon en Next Generation, ¿no? Representando estas agallas. Charlie, ¿tienes algún comentario por ahí de alguno de nuestros seguidores? De muchos, ya no nos da tiempo de mencionarlos todos, les iremos contestando. Tendremos la gentileza también de poder estar en contacto con ustedes a través de las diferentes páginas de Facebook donde nos están ustedes comunicando. Sobre lo que decías de la razón y el instinto, también en los X-Files se daba esa dualidad, ¿no? Me parece que era interesante con Mulder y con Scully, una cuestión similar, y en muchas otras más. Pero inspiradas en Star Trek, seguramente. Sí, sin duda. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. No saben, tanto Mario como yo, como Jaime Rosales, que está a cargo de toda la producción de este show, de Redescubriendo Star Trek, estamos muy agradecidos de que nos permitan acompañarles, que nos permitan compartir este gusto que tenemos, como nos platicó Mario hace rato y como contaba yo también, desde nuestra infancia, y que hemos podido ir canalizando de diferentes maneras y que lo hemos visto ir evolucionando, y que, como dijimos también hace rato, cada que lo revisitamos le podemos dar una nueva lectura. Y yo digo tristemente, Mario, que también las principales cosas que ha comentado Star Trek desde hace 54 años casi, carajo, muchas siguen pendientes, o la mayoría siguen en el tintero, la mayoría sigue vigente, y qué mejor que tener esa tolerancia, que tener esa empatía, que tener esa perspectiva diferente, que a través de la ficción, a través de la aventura, nos puede brindar una serie televisiva o una serie de películas como las que hemos estado comentando el día de hoy. Totalmente, tenemos una serie de películas en donde también el buen líder y el mal líder se reflejan en cada decisión, decisiones de vida o muerte, decisiones que van a tener consecuencias en la gente que depende de estos líderes, pero también líderes que inspiran a través de la ciencia, creyendo en la ciencia, creyendo en la educación, creyendo en el instinto de poder no solamente como seres humanos seguir aprendiendo este universo, sino también siendo humanos, queriendo a nuestros semejantes, protegiéndolos, amando e incluso teniendo también una vida espiritual rica y acercándonos a los clásicos desde Shakespeare y también de Charles Dickens y demás. Podemos ver cómo Star Trek es algo más que una nave, pero a la vez también es una familia, y en esa familia queremos que ustedes sean parte a través de las transmisiones, de la proyección del universo Star Trek a través de Pluto TV, ¿no, Carlos? Así es, por completo. Muchísimas gracias, Mario Sekeli desde Hollywood. También agradecer a Mari Carmen Pérez y a Jorge Lizárraga de Paramount Home Entertainment por la oportunidad de que tuviéramos este enlace, a todo el equipo de Pluto TV, y reitero, la producción de Jaime Rosales, que nos llevó a poder hacer este enlace, y el hecho, Mario, de que tú y yo, tú desde Hollywood, yo desde la Ciudad de México, nos podamos enlazar a través de una computadora, de una pantalla, a través de la voz, y poder compartirlo con tanta gente. Creo que de niños no lo hubiéramos podido haber imaginado ni soñado. No. Gracias, y gracias a Gene Roddenberry, porque sus sueños fueron tan grandes que aquí estamos todavía a bordo de ellos. Live long and prosper. Live long and prosper. Larga vida y prosperidad. Shall we begin? Let's go! Revive la emoción de Star Trek. You're gonna want to see this. Toda la acción y aventuras inimaginables. I like this ship. It's exciting. A la compra y renta en plataformas digitales. You coming with me or not? Star Trek, no te las puedes perder. Live long and prosper. Star Trek, en la oscuridad y sin límites. Adquiérelas en digital. La nave espacial Enterprise siempre cruzó las últimas fronteras. Por eso tiene un canal que va a llegar a donde nunca nadie antes pudo llegar. Prepárese a despegar.
Pluto TV Star Trek, para emocionar a los Trekkies. Las necesidades de muchos anteceden a las necesidades de pocos. 24 horas con las películas más icónicas de Star Trek. No te lo puedes perder. Pluto TV Star Trek en Pluto TV.